Bueno, pues vamos a empezar esta conferencia, esta charla que nos va a dar Óscar Álvarez Gilda. Es portugalujo y yo daba por hecho de que todo el mundo lo conocíamos. Encima, los de la Comisión de Historia del 700, que somos los que hemos organizado esto, resulta que al final era Roberto, el archivero, el que tenía que presentarle, y cuando vengo aquí pues me dicen tú mismo, porque Roberto está de vacaciones, o sea que aquí te cazan y aquí. Pero bueno, yo realmente, para los que no le conozcáis, es un portugalujo que ya ha participado muchísimas veces en estos temas en Portugalete, siempre ha estado, es profesor en la Universidad del País Vasco, profesor o catedrático, ¿cómo es eso? Profesor solo, vale. Pero bueno, es el máximo conocedor, creo que es de Portugalete en el mundo seguro, de todos los libros que has escrito de Portugalete en la Argentina, en esto y tal, todos esos libros ha sido cosa de él. Y entonces todos los que hacemos algo por la historia de Portugalete, cuando tenemos que recurrir a las Américas, pues el que conoce a la diáspora portugaluja, la diáspora vasca. Lo que pasa es que yo cuando leo lo tuyo lo que intento es sacar los que son de Portugalete, ¿no? Entonces, y claro, de cuando empezaste a este momento, esto ha cambiado muchísimo. Yo, como anécdota, recuerdo que dimos una conferencia, se dio una conferencia en el hotel, diste tú también, hablando de Ugarte y todas estas cosas, ¿te acuerdas? Y del Manuel Calvo que se hablaba. Y claro, entonces Manuel Calvo era un benefactor inmaculado, estaba en el altar, pero va la democracia, va avanzando y ahora viene este señor y otros como él que están estudiando el esclavismo y sois especialistas en esto y resulta que Manuel Calvo es uno de los principales esclavistas que hubo. Y digo, joder, y entonces no lo callamos allí, ¿no? Bueno, pues este señor Óscar, es el que más sabe de estas cosas, por lo menos en Portugalete, ¿no? Y cuando diriges todos esos simposios sobre la esclavitud y tal, por algo será, ¿no? Bueno, porque te engañan, sí, a todos nos engañan, ¿no? Pero, oye, pues todo tuyo y tú mismo. Bueno, pues muchas gracias por esta presentación improvisada, pero creo que muy sentida. Y gracias por estar aquí, a pesar del buen tiempo que tenemos, que casi invita a estar fuera en vez de oyendo hablar sobre historia. Que hay gente que dice que, bueno, mi hijo, que no está aquí, está mi mujer presente, pero mi hijo pequeño que no está aquí, de pequeño me decía, Aita, eso de historia es muy aburrido, porque solamente hablas de gente que murió hace mucho tiempo. Y bueno, yo creo que no es aburrido, y aunque hablemos de gente que murió hace mucho tiempo, hablamos de temas que tienen mucho que ver con el presente, ¿no? Y más en estos 700 años que hemos celebrado de historia de Portugalete, los primeros 700, bueno, pues hablar un poco de historia no está mal y también tiene que ver con nuestro presente, ¿no? Cuando me dijeron de hablar de esta charla, pues no tenía muy claro el tema. En principio sí sabía que tenía que ser con esa presencia de Portugalete en el mundo, de esa mirada de los portugalujos, de esa proyección hacia afuera. No me acuerdo exactamente qué título al principio, creo que aparecía Portugalete en el mundo. Yo lo he reformado un poquitín y he hablado de Portugalete en el mundo y portugaletes en el mundo, porque voy a hablar pues, un poco de ambas cosas. No voy a decir cosas nuevas. Gran parte de lo que digo aquí es conocido, pero bueno, vamos a intentar un poquitín pues, dar una imagen general de esa visión, ¿no? Bueno, os he dicho que no tengo nada nuevo. Bueno, igual sí. Voy a comenzar por una pequeña exclusiva. No sé si se acuerdan, los que tengamos un poco más de edad, hablamos de dos grandes actores, Robert Redford y Paul Newman. Bueno, pues Robert Redford y Paul Newman visitaron Portugalete. Y tenemos una fotografía. Tiene truco. Tiene truco. Es una película. La película Butch Cassidy and the Sundance Kid, traducido al castellano incomprensiblemente como Dos hombres y un destino. Y bueno, que realmente, un poco para que vean, estos son los actores, estos son los de verdad. Hay una pequeña diferencia, yo creo que Robert Redford y Paul Newman son un poquitín más guapos, ¿no? Pero bueno, en todo caso, tenemos imágenes de cuando estaban. Esto es parte de la película, voy a hacer un poquitín si funciona, porque esta es la escena final de la película, cuando estos dos... los reales, pues fueron abatidos cuando estaban atacando un banco en una población que se llamaba Portugalete,
en el departamento de San Vicente, Cantón Portugalete, y esta es la escena en la que se reproduce ese momento final en el cual están rodeados en un edificio de Portugalete y, bueno, pues toda la policía boliviana tiene recogido el edificio y, bueno, se dan cuenta que es el final de la película y deciden, bueno, pues despedirse, recordar cómo fue su vida y espero que la hagan ahora, venga, salgan ya. Bueno, pues afrontar el destino en ese lugar. Un destino que les llevó desde el oeste hasta Portugal. Bien. Vamos a ver si consigo pasar, porque esta es la parte más difícil de la presentación. Ah, sí me funciona. Evidentemente este Portugalete no es este Portugalete. Ya a estas alturas me imagino que lo sabrán, ¿no? Realmente es este Portugalete, esta es una imagen de hace aproximadamente 100 años, cuando aún existía en su forma, llegó a tener unos cuantos miles de habitantes. Esta es una imagen más reciente, tomada de uno de los muchos blogs que hay en Internet, pero bueno, es una imagen interesante, ¿no? De un despoblado, Portugalete, una población minera situada en el altiplano de Bolivia, a no sé cuántos miles de metros de altura, nada que ver con el mar. Nota interesante es que los portugaletes que hay en América tienen geográficamente poco que ver con este Portugalete, ¿no? Pero bueno, sobre esto es un poco lo que voy a hablar, ¿eh? ¿Por qué tenemos un Portugalete, algo de nombre Portugalete, en un sitio perdido en las montañas en Bolivia? Bien, la culpa de esto la tienen estos. De hecho, creo que la fecha ha sido lo mejor porque hace unos días hemos celebrado o hemos recordado o al menos hemos tenido la fiesta con motivo de lo que se llamó en su momento la fiesta de la raza, luego Día de la Hispanidad, luego fiesta nacional, como queramos llamarlo, pero que es el momento en el que estas tres carabelas, dirigidas por Cristóbal Colón, llegaron a América. Bueno, el hecho en sí es pequeñito, son un grupo de marinos que llegan a un lugar en las islas perdidas en el Caribe y vuelven diciendo que han encontrado tierra, ¿no? Lo que importa es lo que hay alrededor de ello. Y antes les he dicho, la historia no es pasado, la historia es presente. Porque todavía hoy en día, y se han estado viendo lo que se ha dicho en televisión, en las radios, en la prensa, en los memes, en todo tipo de cosas, sigue siendo un tema de debate. Es decir, y además ocurre cada 12 de octubre, ¿no? Y hay un montón de palabras que surgen en torno a cómo definir lo que había ahí, ¿no? Descubrimiento, de conquista, de encuentro de mundos, colonización, aparece genocidio, aparece globalización. No me voy a meter en ese tema, pero es una manera de ver que todavía hoy en día, 500 años más tarde, en la historia sigue teniendo importancia este hecho, ¿no? Me voy a quedar con la última palabra, la palabra globalización, porque si algo tiene importancia esas carabelas que hay ahí arriba, no es que hicieran un viajecito y volvieran diciendo tierra, sino que es el origen del mundo como entendemos hoy en día. Hoy seguimos siendo herederos y seguimos viviendo en el contexto de un mundo creado a raíz de eso y que tiene que ver con esa imagen que tienen al lado. El mundo, el globo. A partir de ese momento, efectivamente, vivimos la globalización. Estarán oyendo ahora, no, estamos en la generación de la globalización, pensando que porque tenemos Internet, de repente nos hemos globalizado. Bueno, no. Llevamos 5 siglos de globalización. 5 siglos estamos viviendo en un mundo que es totalmente interconectado. Hoy es más rápido, hoy nos cuesta menos ir a otra parte del mundo, pero hace 500 años la gente de repente descubrió cómo era el mundo y descubrió que se podía ir a parte del mundo. Más complicado, pero que se podía hacer, ¿no? Y de hecho esa globalización en la que aún vivimos, esa sociedad en la que vivimos, pues tenía un montón de elementos alrededor, ¿no? Han sido 5 siglos de expansión y dominio europeo del mundo. Colonialismo, imperialismo, ese tipo de palabras que aparecen. Bueno, pues efectivamente en 5 siglos Europa se expandió, se abrió las fronteras y puso su dominio en el resto de continentes. Y hoy estamos en retirada, pero seguimos viviendo en los epígonos de esa sociedad, ¿no? Hay cosas más importantes. Esta mi mujer no voy a decirlo, pero imaginémonos que hubiera venido ahora de tomarme un pincho de tortilla. Bueno, pues ese pincho de tortilla no podría haberse hecho si no hubiera sido por esto, porque la tortilla, las patatas, es un producto americano. Hay un momento de una revolución agrícola. La primera fue cuando descubrimos la agricultura. La segunda es cuando de repente comenzamos a intercambiar productos
con diferentes partes del mundo. Y productos que aquí no se conocían, la patata, el arroz, comenzaron a llegar y viceversa. De hecho, nuestra gastronomía hoy en día depende de ello, ¿no? Pensemos en el talo con chorizo, ¿no?, como algo típicamente vasco. Pues ni el talo ni el chorizo, porque sin maíz y sin pimentón, que vienen de América, no hay nada, ¿no? Y también eso se debe en gran parte a que hubo un desarrollo de integración de grandes redes comerciales mundiales. Hoy se hacen con barcos más rápidos, en sus tiempos se hacían con carabelas, pero más lentas, pero existía, comenzamos a tener productos. En el siglo XVIII se puso de moda tomar café, tomar chocolate, y eran productos, el cacao, el café, el azúcar, que no se producían aquí, que venían de otra parte del mundo. Es decir, que son elementos que había. Y el último, en el que me voy a fijar, es que fue cuando comenzamos a experimentar algo que hoy en día sigue siendo actualidad. Esos grandes movimientos migratorios internacionales e incluso intercontinentales, que no es algo que ocurre ahora, de repente, sino que llevamos 5 siglos desarrollando contactos de experiencia. Y de hecho me voy a centrar aquí porque es, en cierto modo, el origen de esos portugaletes de América. Vamos a hablar de la emigración. Una emigración que en el caso nuestro, en el caso vasco, es dirigida fundamentalmente hacia América. Y es la razón por la cual esos portugaletes en el mundo realmente son portugaletes en América. Porque después de la conquista, siendo el País Vasco, siendo Vizcaya parte de la Corona de Castilla, primero como Corona de Castilla, luego como Reino de España, bueno, pues uno de sus destinos naturales de ese movimiento y lugares donde se iba a buscar, no sé si oro o riquezas o modos de vida, eran esos dominios coloniales españoles en América, y eso hizo que, desde muy temprano, pues veamos que hay un montón de vascos, de vizcaínos, de portugalujos que iban a América. ¿Cómo iban? En barco, sí, pero no solamente en barco. Es decir, desde muy temprano tenemos la suerte de que los estados pues, quisieran poner un control de la migración. Lo de poner controles de la migración no es de ahora tampoco, como vemos, es un invento muy viejo, y eso hace que hoy tengamos mucha documentación en la que tenemos testimonios. En este caso, por ejemplo, no se ve muy bien, pero en aquel se ve que es un señor llamado Francisco de Jado. Eso es la partida de bautismo en Portugalete y es el documento que presentó en Sevilla para pedir, vamos a llamarle el pasaporte, para pedir la licencia, el permiso para ir de pasajero a Indias. No se llamaban emigrantes, eran pasajeros, bueno, da igual. Para ir, en concreto, él quería ir a Veracruz, a Nueva España. No sabemos lo que hizo después, con qué ideas iba, con qué expectativas, pero bueno, aquí tenemos el testimonio de esa solicitud, de ese paso que fue a América, ¿no? Y posteriormente también en el siglo XIX y XX, cuando no había colonias, también tenemos muchos testimonios. En el archivo de Portugalete, por ejemplo, hay montones de solicitudes de futuros emigrantes que, bueno, pues quieren ir a Cuba o quieren ir a Puerto Rico, a México, es decir, que es un sistema que hay, ¿no? Bueno, uno podría decir, siendo así es muy sencillo saber cuántos fueron, ¿no? Bueno, no tanto. Tenemos registros, también como ahora sabemos que hay una migración que se registró, la que hemos visto, esa cantidad de documentos, hay miles y miles y miles de archivos, de expedientes personales de toda esta gente que fue a América en 3 siglos coloniales y luego posteriores, hay muchísimos, ¿no? Es más, luego cuando vivían en América, también el control de la población por parte de autoridades locales era importante. Hay montones de censos de listados de la población que se hicieron en pueblos, en ciudades, en países independientes, ¿no? Y ahí también aparecen registros, ¿no? Y ahí tiramos un poco la cosa, ¿no? Ahora, no nos olvidemos que es que también fuimos ilegales, ¿eh? Y voy a repetir, hay muchas cosas que parecen actuales, pero que en la historia se repiten. Y sabemos que no podemos cuantificar. Cuando me preguntan, ¿cuántos emigraron a América? Digo, no tengo ni idea y nunca lo sabremos, porque la migración ilegal no es un invento de mafias que traen a africanos hoy en día a las costas del sur de España. La migración ilegal es casi un producto natural de gente que quiere buscarse la vida y buscar los medios donde haga falta. Que bueno, este no es el tema de que venía a hablar, así que perdonen esta digresión, pero quería hablarles
de esto en primer lugar, de los portugalujos que hay en América, ¿no? Que son muchos, y un día tendríamos que trabajar todos. Ha comentado como el primer trabajo que hice hace ya, pues en el año 91, ya ni me acuerdo, la prehistoria, ¿no? Sí. Era un trabajo sobre emigrantes portugalujos en Argentina. Además, un trabajo que lo hice con una colega argentina a golpe de correo normal, porque no había ni correo electrónico. Fíjate cómo es la cosa, ¿no? Hay que imaginarse cómo era este momento, ¿no? En todo caso, hay muchos restos, ¿no? En esos, que enseño antes, esos documentos de solicitudes de migrantes, ahí aparecen portugalujos a patadas, ¿no? Pero, por ejemplo, otro avío que tenemos para encontrar, ¿no? Es una cosa que se llama los bienes de difuntos. No los que fueron, sino los que murieron allí y no pudieron regresar, porque había gente que quería volver rico, pero había gente que simplemente hizo ahí su vida, ¿no? Y bueno, ahí tenemos una lista. A ver, esto es en 5 minutos meterse en un archivo y buscar algunos. No es exhaustivo, ¿no? Pero vemos que a lo largo de 3 siglos de dominio colonial hubo montones que fueron en toda América. Hay gente que murió en Nueva España, hoy en día en México, Veracruz, Nombre de Dios, que es en Panamá, ¿no? A mí el que más pena me da es Pedro de Bayona, en 1596. Murió porque cayó al mar en la flota. Era un grumete joven, 21 años. Primer viaje a América. Iba a ganarse la vida, tuvo mala suerte en una tormenta y cayó. Sin embargo, así todo, tenía bienes, lo que le habían pagado, y dio el dinero para traerlo a su familia. Bienes de difuntos son gente que muere en América, pero que quiere mandar dinero a Portugalete de vuelta. La mayor parte lo manda a su familia. Pedro de Bayona, pues su madre fue la que cobró unos pocos ducados que había ganado en ese primer viaje. En cambio, los que van marcados con un asterisco, esos tuvieron más dinero, y son gente que además de dejar dinero a su familia, dejó dinero para la iglesia, pues para obras pías, para fundaciones, capellanías, para los pobres del pueblo. El hospital no había entonces, pero bueno, lo que hubiera, simplemente, que es un elemento también importante, ¿no? Y eso es esta gente de la que más nos acordamos, esta gente que, entre comillas, destacó, ¿no? En la parroquia de Santa María tenemos muchos elementos donados de América que están ahí, son una riqueza, ¿no? Y eso hace que algunos de ellos hayan sobrepasado ese nivel y nos acordemos de ellos en otro lugar, ¿no? Tengamos una visibilidad pública de algunos portugalujos, ¿no? Hay muchos, sin ir más por la calle, ¿no? Pues, la calle Grumete Diego, ¿no? Uno de los... También otro pobre que también murió en 1503, era en el 4º viaje de Colón, fue de Grumete, tenía 10 y pocos años, era muy, muy joven, y también tuvo la mala suerte de que murió en las frentes de las costas de Panamá, en este caso por algún tipo de enfermedad tropical, ¿no? Pero bueno, pertenecía a esos viajes primeros de Colón y por eso nos acordamos, ¿no? O el padre Gabriel Lasurtegui, al que le tocó, era un agustino de Portugalete, al que le tocó, estaba en Perú, y allí era muy conocido porque se dedicaba a hacer trabajos con educación, le pilló la independencia de Perú, tuvo que volverse y acabó en Bilbao, pero bueno, es un personaje que aparece ahí, ¿no? Sancho de Archiniega, uno de los conquistadores de Florida, donde fue buscando no oro, sino buscando la juventud. Se decía que en Florida había la fuente de la eterna juventud, que no bebía sería joven para siempre. No lo consiguió, pero bueno, igual hoy en día que tantos jubilados norteamericanos van a Florida, igual siguen buscando esa fuente de la eterna juventud, quién sabe. Pero bueno, ahí lo tenemos. Y canadienses también, es que hace mucho frío, ¿no? Y hay una lista, esto saqué de uno de los libros que publicaste, hay una lista de cantidad de gente relacionada con América, ¿no? Ortuño Alango, Loredo, en fin, bueno, que es que se podía hacer una lista y están ahí reflejados, ¿no? Y hay algunos que no aparecen, ¿no? El primero que llegó a California también era de Portugalete, por cierto. Es decir, hay una serie de cuestiones, ¿no? Muchos de estos emigrantes, no solamente de Portugalete, cuando llegan a América, pues tienen añoranza de su pueblo. Y es curioso porque una de las cosas que se repite en América es la repetición de nombres de ciudades y de pueblos de Europa, ¿no? Esto, por ejemplo, ¿les suena lo que es? ¿A que no? Pero esto
¿A que sí? Nueva York. Esta es la copia, esta es el original. Esto es York, en Inglaterra. Bueno, el típico truco, es decir, llegó el duque de York, que era el duque de aquí, llega el rey, le da un territorio en la costa norte de Estados Unidos, lo que es Estados Unidos hoy en día, y dice, leches, voy a crear la Nueva York. Bueno, pues esto se ha repetido hasta la saciedad. Y así tendremos, por ejemplo, esto que es Guadalajara, México. Esto que es Valencia, no tiene mar, pero les prometo que es Valencia. Por cierto, hay otro Valencia en California, que me enteré, que además tiene muy buenas naranjas, cosa que me pareció sorprendente, pero bueno. Esto de donde lo ven, hoy se llama Constitución. Pero es que originalmente, está en Chile, se llamó Nueva Bilbao. Y todavía hoy en día, el escudo que tiene un escudo con unos lobos, con la isla San Antón y con un puentecito, digo, para hacerlo, ¿no? Bueno, estos restos, estos nuevos que hay, a patadas, es que hasta hoy en día aparecen en cosas increíbles. Esto, por ejemplo, ¿qué es? El Barça, ¿quién ha dicho que es el Barça? No es el Barça, es el Barcelona de Guayaquil. Resulta que hasta en el fútbol, además es uno de los grandes campeones, todas las estrellas que tienen son los campeonatos de la Liga de Ecuador. Es una liga bastante mala, pero bueno, están y el Quito, que sería como el Real Madrid, no se llama Real Madrid, pero bueno. No, a ver, en Guayaquil, cuando eligieron el nombre para el equipo bueno era el de Quito. Quito es la capital del país, Guayaquil es la segunda ciudad económicamente más rica y es el puerto. Y dijeron, tenemos que poner un nombre para fastidiar a los de Quito. Y dijeron, ¿cómo? ¿En España está el Real Madrid y el Barcelona su enemigo? Nosotros el Barcelona. Y le pusieron el nombre y copiaron hasta el escudo. Bueno, una pequeña. Y sí, aquí llegamos los de Portugalete, porque efectivamente Portugaletes en el mundo hay un montón. No solamente en América, Y esto, cualquier blog de los que habéis hecho, aparecen, es una copia muy sencilla, ¿no? Los varios portugaletes que hay en Galicia, la plaza de Portugalete en Valladolid, que además es la zona donde yo cuando estaba de joven y teníamos congresos, 20 y pocos años, congresos en Valladolid, algún congreso, ya acabamos ahí porque era zona de bares. No sé si tenía algo que ver con... Yo tuve que hacer el preu. Pues mira. Sí. Pero también hay un Portugalete en un barrio en Madrid, hubo un Portugalete en Sevilla, en el barrio de Triana. A veces es difícil saber de dónde vienen estos nombres, ¿no? Y la confusión de Portugalete y Portugal a veces tiene su explicación. El Portugalete de Triana se dice que el nombre era porque había un barrio en el que había esclavos negros y portugueses. Igual era el pequeño Portugal, no sabemos, ¿no? Pero bueno, quizá el de Valladolid, no sabemos, ¿no? Pero en cambio en los que hay en América sí tenemos la certeza, o casi total certeza, de que en este caso sí tienen que ver con Portugalete y con gente que vino de Portugalete. El primero, ya hemos visto, Bolivia, ese Portugalete boliviano, ¿no? Es un mapa que no se copie de vuestro blog, pues que hay muchas cosas, que se ha situado en mitad de los montes, ¿no? Bueno, este Portugalete tiene una historia muy curiosa, porque surge la historia como Portugalete a comienzos del siglo XIX. Sin embargo, lo que hoy es Portugalete tenía una historia muy anterior, porque era un viejo poblado de época previa a la conquista de los indígenas chichas, que son uno de los pueblos conquistados por los incas en su momento, de habla aymara actualmente, y de hecho sigue siendo la población en la zona, no en Portugalete, que está despoblado, como saben, pero es la población, ¿no? Y bueno, hay testimonios de poblamiento en Portugalete, como he dicho, desde que llegamos los españoles, dicen aquí hay, pero no llaman Portugalete, ponen los nombres alrededor, se mantienen, pero no aparece el Portugalete, ¿no? Lo que sí aparece es la característica principal de este Portugalete y que hizo que nuestros dos actores, Paul Newman y Butch Cassidy y Sundance Kid, los dos cuatreros norteamericanos, acabaran allí. Y es que era una zona con unas importantísimas minas de plata. Siempre hablamos de Potosí, que efectivamente fue el primer centro minero, que lleva mucha gente, pero aparte de Potosí hubo otras minas igualmente importantes de plata. Es más, cuando Potosí
el Cerro Rico de Potosí, donde se decía que, bueno, que prácticamente todas las guerras españolas en Europa se financiaban con el dinero que salía de allí, ¿no? Pues cuando este Potosí se empezaba a agotar, en el siglo XVIII, es el momento en el que la zona de Portugalete, San Vicente y alrededores, comienza a destacar, porque tiene una cantidad de minas nuevas, ¿no?, que destacan, ¿no? Y de hecho, cuando Portugalete aparece en la historia con ese nombre, concretamente en un informe que hace un británico, en 1826, hace un informe. Los británicos, en cuanto ven el negocio, entraron en la independencia, y se pusieron allí a buscar minas, ¿no? Y un tal Petland, como el Mr. Petland, el que fue el primer, sería igual familia, no sé. Entonces, él hace el primer recuento y primero que habla de Portugalete dice, bueno, estas minas deben su actual prosperidad, y aquí está el dato que me ha gustado, a un emprendedor minero vasco, quien durante su estadía en Portugalete ha obtenido una considerable fortuna y ha introducido mejoras en el proceso de amalgamas, el proceso para sacar la plata del mineral, ¿no? Dice, bueno, dice la cantidad de onzas que sacan es una millonada, ¿no? $400.000 se sacaban cada año en el siglo XIX, una salvajada, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién sería este minero vasco, ¿no? Bueno, pues aún no tengo la certeza de quién podía ser, pero sospecho que podía ser de aquí. Y sí que sabemos que a mediados del siglo XIX, un tal Pacheco, que luego se convierte en un importante comerciante, hombre de negocios y político boliviano, original de Portugalete, cuando se convierte en dueño de estas minas de Portugalete, él dice que lo toma de las manos de una compañía llamada Anzoátegui, Hermano y Compañía. Es más, hay bastantes libros. Esta señora que está aquí, este libro de Americanos Célebres de Olinda Mato de Turner, cuando habla sobre Pacheco, que es el que le importa, da esos datos y dice además que durante un tiempo fueron socios, eso sí, un tal Campos, que no sé quién podía ser, y al final él se quedó con todo. Bueno, pues aquí tenemos una cosa para investigar en el futuro. ¿Sería este minero, emprendedor vasco, un Anzoátegui sereno de Portugalete y puso el nombre de Portugalete? Parece que hay una cierta lógica. Más evidente o más claro es el origen con Portugalete, el lazo con Portugalete, de un Portugalete que hay en Argentina, en el que tuve la suerte además de conocer a su alcalde, situado en el norte de la provincia de Santa Fe, en un departamento que se llama San Cristóbal, donde si ven ahí arriba, San Cristóbal, pues justo por encima de San Cristóbal hay una cosa que pone Portugalete. Luego se fijarán que ahí pone Santurce, esa es la segunda cosa que tenemos, ¿no? Bueno, cuando llegué, este es el Portugalete que hay allí. Aquí tenemos una imagen del Portugalete. Es un pequeño pueblo de 200 habitantes hoy en día. Su alcalde se llama Walter Oskar Kadelmatter, de origen suizo, porque la población es suiza. Son inmigrantes de origen suizo-alemán. Y me acuerdo cuando hablé con él, bueno, no con él, sino con su antecesor, hace ya bastante tiempo que hablé con él, me enseñó el pueblo, y entonces me preguntó, usted es de Portugalete y tal, y me preguntó, ¿y qué se produce allí? Pensando en ganadería, ¿no? Es una zona ganadera. Y dije, producir, como no produzcamos en las macetas de los balcones, poco, ¿no? Y me enseñó una foto y me dice, ¡ay, es una ciudad! Bueno, pues nosotros decimos, ¡ay, es un pueblo!, ¿no? Un pueblo efectivamente pequeñito, que, por cierto, cumplió años, no tiene 700 años, es un pueblo mucho más joven. Nació en 1990. También saben su fecha de fundación, como el nuestro, pero además la saben exactamente cuándo fue. ¿Saben? Porque, bueno, hay una serie de documentos oficiales de la provincia de Santa Fe en el que hablan un poco de cuándo se crea y nos dicen que la fecha es el 18 de septiembre de 1890, una cosa llamada Compañía de Tierra de Santa Fe, en unas tierras que había en ese entorno que enseñó antes, en el norte de Santa Fe, que tenía un montón de tierras que eran suyas, pues decide abrirlas a la población, colonizarlas, y para ello decide crear cuatro pueblos. Uno, el pueblo grande, cabecera, que hoy en día es la capital, entre comillas, tiene unos 7.000, 8.000 habitantes,
que es el pueblo de San Cristóbal, y luego alrededor decide crear 3 colonias que se llaman Santurce, Portugalete. Hoy en día pone Alcorta, pero porque eso los argentinos confunden, pero es que realmente en el original era Algorta. Y dice, hombre, para alguien de aquí, uno ve eso y dice, te imaginas el Abra, ¿no? Lo que pasa es que no hay mar, pero te imaginas, ¿no? Bueno, ya vemos que tiene algo más de ver, ¿no? Bueno, ¿por qué esto de la compañía, pero San Cristóbal y además esa repetición a pequeña escala de una geografía tan querida, ¿no? Porque tenemos los 3 puertecitos aquí del Abra, ¿no? Bueno, ahí está más o menos localizado Portugalete. Sería mapa de Argentina, más o menos por esa zona donde estaría situado ese Portugalete, cerca del río Paraguay, no, Paraná, perdón, el Paraná, sería ahí, ¿no? Bien, la culpa la tiene este señor. Ay, espero que no haya nadie de Santurce aquí, porque la gloria lo tiene un santurzano. Y además lo recuerdan delante de su ayuntamiento. Un señor llamado Cristóbal de Murrieta y Mello. Cristóbal, ya ven un pequeño dato, ¿no? De dónde va la cosa. Bueno, este Cristóbal de Murrieta, ¿quién era? Bueno, pues nació en Santurchi, en 1790, y como otros muchos murrietas, una familia que tenía negocios por toda América. Había unos murrietas que estaban en Buenos Aires, unos murrietas que estaban en Cádiz. Era una familia muy vinculada al tema del comercio interatlántico. Bueno, pues él siguió la senda y se fue con su hermano Francisco Luciano de Murrieta a Perú. Porque era uno de los pocos sitios en los que la familia no tenía digamos, representación, ¿no? Bueno, pues en Perú, negocios. Se fueron a la ciudad de Arequipa, la segunda ciudad de Perú hoy en día, donde pusieron una casa comercial, una casa mercantil, y se dedicaron a operar básicamente con negocios de compra-venta, exportación e importación hacia Europa. Hicieron mucha pasta. Es más, fue tanto que hizo lo que hace mucha gente entonces, casarse con alguien de la, entre comillas, oligarquía local. En este caso, María del Carmen del Campo y Urrutia, que era de una familia, estas de racio bolengo, chilena, también podrida de dinero. Es decir, un matrimonio de esos de entroncabar como Dios manda, ¿no? Todo les iba muy bien. A los Murrieta, a él y a Luciano, que se casó con otra heredera también. Se va todo de maravilla hasta que los peruanos deciden independizarse. 1821, independencia de Perú. Y claro, durante la guerra, pues los Murrieta, que tenían todo su negocio montado en el comercio interatlántico, en el comercio con Cádiz, con España, y en traer y llevar cosas en ese sistema imperial, pues ellos defienden la causa imperial, defienden la causa realista. Ellos se ponen de lado en contra de la independencia, ¿no? Y claro, la independencia gana. Los hermanos Murrieta tienen que abandonar América. Por cierto, uno viene a Bilbao y es el culpable de que hoy tengamos el vino de La Rioja. Es otra historia que se podrá hablar en su momento, ¿no? Pero Cristóbal dice que Bilbao se le queda pequeño, no era de Portugalete, pero casi, y dice, bueno, pues, y se va a Londres. ¿Y por qué a Londres? Bueno, porque él tenía negocios internacionales. Él vio la idea de que efectivamente lo importante era los nuevos negocios que se podrían hacer ahora también con América sin pasar por Cádiz, sin el monopolio español. Allí crea el Murrieta Bank of London, que llegó a ser el segundo banco más importante de inversión en la Plaza de Londres, que se dice pronto. Y, bueno, pues se dedica a todo tipo de negocios. Ahí es donde prospera, ¿no? Pasa que Cristóbal muere en 1870. Y le sucede a su hijo José Gavino, que nació en Londres, cuando la familia llegó ya a Londres, ¿no? Y sería el primer marqués de Murrieta. Si hemos hablado del Rioja, del vino, marqués de Murrieta, yo no digo nada, pero hay cierta vinculación, ¿no? Pero bueno, entonces aquí está el Cristóbal. Bueno, vámonos a Londres, a la casa de Cristóbal Murrieta. No es esta. Este es el Palacio de Kensington. Si se acuerdan, ¿no?, que se ha muerto hace poco la reina de Inglaterra, era el palacio que le dejó, el palacio pequeñito que le dejó la reina de Inglaterra a Lady Di cuando estaba en proceso de divorcio de su hijo. Era el palacio donde vivía ella, el pequeñito, ¿no? Luego veremos por qué tiene su importancia, ¿no? Vamos a imaginarnos que está en Londres, ¿no? ¿Qué hacía desde Londres Cristóbal de Murrieta? Pues muchas cosas.
Primero, claro, tenía muchos negocios con el gobierno, con España, y lo seguía manteniendo. Se convirtió en uno de los grandes negociadores de la deuda pública española en Europa. Y, de hecho, ahí pongo a la reina Isabel II porque, bueno, tenía unos contactos importantes políticos en España en el momento, y era el corresponsal en Londres de bancos, de inversores, de nobles, de políticos, de la propia reina y de su madre y del marido de su madre, cuando hacían negocios. Es decir, era un personaje que, bueno, gestionaba allí todo. De hecho, su banco, gran parte de sus negocios tenía que ver, curiosamente, él y un lequeitiano que se afinca en París, Aguirre Solarte, son los dos grandes bancos corresponsales de los españoles en Europa en aquel momento. Y este lequeitiano había sido amigo y socio de Murrieta en Perú. También no se olvida de Vizcaya, y de hecho es uno de los cofundadores del Banco de Bilbao. No tanto él como su sobrino Luciano Murrieta, hijo, que es el que se mete, pero él hace de enlace en América, pero enlace internacional. Es decir, el Banco de Bilbao, cuando tiene que hacer gestiones internacionales, su corresponsal, quien le mueve el dinero en el mundo, es Murrieta desde Londres. Y con eso tiene acceso a la banca Londres, a los negocios en Londres y de allá a todo el mundo, porque Londres entonces era ya el gran centro financiero internacional. No se olvida de América, porque saben que hay un gran negocio en América. Y de hecho, cuando los países americanos se abren al comercio y a la inversión de europeos y norteamericanos, Murrieta está detrás. Como he dicho, era el segundo banco de inversión. Por ejemplo, se metió mucho en el negocio de una cosa llamada guano, que era un fertilizante natural que se producía en las islas del Pacífico, y bueno, él llegó a tener el dominio, el monopolio del guano en varias islas de Perú, en la parte de la costa del Perú. Creo que además incluso hubo por ahí una guerra que tuvo que ver con el tema, pero bueno, era uno de los grandes negocios, ¿no? Y claro, no solamente eran negocios de exportación y de producción, el gran negocio en aquel momento, como hoy en día, seguía siendo prestar dinero a los gobiernos. Gobiernos americanos, recién independizados, que necesitaban mucho dinero, necesitaban inversiones, y bueno, los famosos empréstitos, es decir, los préstamos dados por particulares a estados o a entidades públicas, léase provincias en Argentina, léase municipios, que bueno, hacían deuda pública, y esa deuda pública la compraban rápidamente gente como Murrieta. Y Murrieta lo que hacía era, con su dinero, sobre todo con el dinero que recibía de muchos inversores, pues daba ese dinero, ¿no? Y aquí llega el enlace con nuestro Portugalete. Porque ocurre que, como suele ocurrir a veces, pues algunos estados no tienen dinero para pagar. Murrieta había financiado la deuda pública de la provincia de Santa Fe, que había dado una cantidad increíble de dinero. Santa Fe, como también era muy habitual, pues se declaró en bancarrota y dijo: hombre, te puedo pagar en tierras. Y lo que hizo fue darle a Murrieta, como pago de la deuda, pues un montón de tierras, aproximadamente un territorio que sería más o menos como 7 veces la provincia de Vizcaya, digo, como dimensión, en el norte de la provincia, una zona desocupada, y Murrieta creó Murrieta, su hijo ya, creó esta compañía de las tierras de Santa Fe con el objeto de crear colonias, llevar colonos desde Europa, como he dicho, sobre todo suizos, también italianos. Puso esta base que tienen aquí, que es el edificio central de la compañía de tierras puesta en San Cristóbal, que hoy en día es un hotel precioso, y bueno, y ahí lo creó. Y fue cuando en 1890, pues el Murrieta hijo, cuando le dieron un plano, nunca estuvo en Argentina, le dieron un plano de decir, bueno, vamos a ver cómo distribuir las tierras y vamos a crear las colonias 1, 2, 3 y 4, dijo, hombre, se acordó de su padre. Y a la jefa le dio San Cristóbal, de su padre, pero a las otras 3 les puso esa geografía que su padre le había contado de pequeño, posiblemente, que él nunca había estado aquí, pero que posiblemente sabía de los recuerdos de su padre, que había una cosa llamada Portugalete, Santurce, Algorta, que lo que conocía de pequeño, ¿no? Por cierto, he dicho antes, lo de Kensington arriba, es que ese mismo año 1890, cuando se hace esa distribución, la banca Murrieta cae en bancarrota. El Estado argentino hace una suspensión de pagos tan sumamente bestial
que la banca Baring, que era la más importante, está totalmente tocada, casi desaparece, pero la banca Murrieta tuvo que ser liquidada. Y, de hecho, la liquidación, la venta pública de todos sus bienes, de los Murrieta de la banca, se hizo en un remate público en el Palacio de Kensington, que en aquel momento el sitio donde se hacían esas ventas. Bueno, creo que queda poquita cosa. Hay los portugaletes, hay un portugalete en Cuba del que no voy a hablar porque se ha hablado mucho de Manuel Calvo y sería interesante, pero bueno, hay un personaje ahí que teníamos ahí, con famoso ingenio portugalete, ese portugalete que aún existe, que sabemos que hay gente de aquí de la villa que mantiene lazos todavía de apoyo. Hay un barrio que se mantiene el nombre. Un barrio que se mantiene el nombre, era un antiguo ingenio, es decir, bueno, hay una serie de cosas. Tiene que ver con ese personaje Manuel Calvo, con sus claroscuros. Pues que la historia es así, en la historia no hay ni buenos ni malos, todos tenemos facetas buenas y malas, ¿no? Y bueno, pues evidentemente era una plantación esclavista de producción de azúcar, dirigida, el propietario era Manuel Calvo, y bueno, pues también hizo, como hay a muchos, crear este ingenio portugalete. Hubo otro portugalujo llamado Escarza, creo que era, que no llegó a crear Escarza, que no pudo crear ingenio portugalete, pero le han quitado el nombre, pero puso nombre de... Hubo dos. Porque luego también creo uno que era Vizcaya, y siempre repetían un poco la geografía. El Escarza, allí en Matanzas. Sí, pero bueno. Otro ingenio. Otro ingenio, básicamente otro ingenio. Es más, rastreando un poquitín por internet, me enteré que hay un portugalete en Cuba, o que hubo un portugalete en Cuba. Hoy en día se llama Suárez, cambiaron el nombre, les pareció poco, que no sabemos de dónde viene. Creo que habría que verlo, ¿no? También, pues, ¿no? Esta sería. Bueno, pues, con esto... Espero no haberles aburridos, como os he dicho, no son cosas muchas novedosas, pero bueno, ahí lo que tenemos es ese legado más reciente que los 700 años, pero bueno, esa historia común que puede tener su parte buena, su claroscuro, su parte mala, pero que bueno, puede ser una buena vía para recordar el pasado y aprender de los errores, aprender también de las cosas buenas y sobre todo sentar vías para el futuro. Y sin más, muchas gracias. Si queréis hacerle alguna pregunta, queréis alguna, todavía estamos a tiempo antes de que se nos marche. O sea, si queréis alguna aclaración o alguna... Ay, Manuel Calvo, mira, es que él comentaba, le engañamos, porque montamos un congreso sobre memorias de la esclavitud en Bilbao en junio, y hicimos una visita a Portugalete porque era uno de los centros donde había un personaje de los más conocidos en el siglo XIX en Cuba, vinculado con la esclavitud, que era Manuel Calvo, ¿no? Y entonces fue cuando enseñó la villa a los congresistas, además estuvo muy bien porque alguien organizó una visita con unos barcos, y entonces estaban todos encantados, decían, nos habéis recibido de maravilla, porque habéis montado un congreso con estos barcos que tuvimos en junio, ¿no? Sí. Bueno, Manuel Calvo. Pues Manuel Calvo era, en principio, sería el típico indiano que va jovencito, pasa a La Habana, Cuba, como pues llamado por un pariente que tiene allí, que en teoría tiene algo del comercio, pero parece que muy pronto vio que lo de vender cosas en una tienda igual daba dinero, pero que había otras actividades que daban más dinero. Claro, cuando llega Manuel Calvo es un momento en que ya la esclavitud en Cuba sigue siendo legal. De hecho, tenemos el récord de ser el último país europeo que mantuvo la esclavitud. Un poco para darnos un poco cuenta de la esclavitud, lo cercano que es. De los que estamos en esta sala, quizá quitando a una persona o quizá dos, estamos en sala viendo un poco la cara, todos hemos vivido en una época en la que vivía alguien que fue esclavo, bajo ley española. El último esclavo, la última persona que fue legalmente esclava en la isla de Cuba murió en 1991. Es decir, cuando estamos viviendo, hemos convivido con esclavos. No es una cosa tan lejana. Nos parece muy lejano, pero no es tanto, ¿no? Es poquito, ¿no? La esclavitud era legal.
Lo que era ilegal era el negocio de la venta del tráfico de esclavos. Ya prohibido en el siglo XIX, Inglaterra se había metido a prohibirlo, entonces no se podían llevar esclavos de África a América, pero dentro de cada país podía mantener esclavitud, siempre y cuando no vendiera para afuera, ¿no? Entonces, Manuel Calvo se metió en algo que era legal, que era la producción de azúcar en ingenios, usando mano de obra esclava, donde tuvo este ingenio Portugalete, donde hizo una millonada sacando dinero, sacando azúcar. Bueno, esa es la parte que conocemos, ¿no? Lo que también se sabe, y no entonces tan claro, es que además colaboró en expediciones ilegales de importación de esclavos desde África, cosa que era ilegal en aquel momento. Se sabe, hay indicios, el problema es que hay, como es una actividad ilegal, no tenemos información directa de que él dijera, sí, yo he traído esclavos, pero hay una serie de indicios de eso. Yo realmente, un poco interrumpiéndote, ¿Sí? Pero lo que vosotros contáis, yo ahora que me preocupa un poco de Manuel Calvo, Manuel Calvo fue de joven, ¿no? Fue con 16 años porque su padre le tenía navegando y el tío le dice, tráemela aquí. Pero en los escritos que había en la época de Franco, hemos visto las vidas ejemplares, él se ganó la vida como una ferretería, pero realmente empezó en una ferretería, pero al de un año se había casado con la dueña, que tenía muchísimo dinero, o sea, que dio un braguetazo, y en un año ya era multimillonario, y al año siguiente, leyendo las actas vuestras, ¿sí?, le pillan con un barco que llevaba 400 negros, esclavos. Eso lo he leído en las actas de estos, ¿eh? Sí. O sea, que hizo una carrera muy rápida, pero tuvo que ser a base no del comercio puro, sino el comercio... Sí, porque el dato que hay es que cuando ya en España se hace ilegal, en Cuba se hace ilegal la inmigración, ya tienen que liberar a los esclavos y ya no puede haber esclavitud como tal, es uno de los que se mete en un negocio que, bueno, entendemos que es una esclavitud con otro nombre, es cuando se dedica a llevar trabajadores, culíes chinos y trabajadores yucatecos, indígenas de México, a Cuba, para reemplazar a esos esclavos negros que no podían traer. Oficialmente eran inmigrantes libres. En realidad, las condiciones de vida y cómo los llevan y todo lo que hay es una auténtica esclavitud, ¿no? Con lo cual, se ve que incluso posteriormente se mantenía ese negocio, ¿no? Luego era el gran albacea, el gran amigo, financiador factotum de Antonio López, el marqués de Comillas, el cual ya está comprobado y comprobadísimo que su fortuna la hizo en gran medida con el tema de la trata ilegal, ¿no? Luego fue heredero universal de los bienes de Manuel Calvo. El segundo marqués de Comillas, su hijo. El segundo, pero que era el gran esclavista, había sido su padre. Su padre, sí. Y el negocio es... Yo hay una anécdota, que el día que estuve con estos aquí en Portugalete, pues el hotel estaba allí, pero como benefactor no se interesaba a nadie. Y una cosa que me llamó la atención, y entonces le diría al ayuntamiento que ni se les ocurre cambiar, es la placa ponía Manuel Calvo. Y esto sacando fotos, un esclavista con una calle. Es lo que llamaba la atención a muchos de los que traía hasta allí. Eso, y sacando fotos a la calle, que era el nombre de un esclavista. Decían, joder, que... O sea, que no se puede cambiar, porque ahora que vinimos del turismo, todos los que vienen a ver al esclavista, ¿no?, en lugar de al benefactor. Se coincidió con la retirada de la estatua de Marqués de Comillas en Barcelona, que fue muy polémica. Se retiró la estatua con todo movimiento en torno a ella, entonces coincidió esa visita poco después de que se retirara la famosa. Es más, uno de los que vino era el que ya montó todo el tema en Barcelona, te digo, porque igual lo monta aquí. ¿Ah, sí? No, pero bueno, a ver, también hay otra cosa, un poco, vamos al tema de esclavitud, cuidado, ¿eh? A ver, sí, todos sabemos los que se hicieron ricos en lo que había, pero es que en aquel momento, antes comentábamos así, off the record aquí fuera, a ver, la esclavitud era algo aceptado por todo el mundo, quiere decir que mucha gente había hay documentos de comentarios del siglo XIX, de cuando salen barcos de esclavistas de Bilbao, se aprestan barcos en Bilbao para ir a África, pillar esclavos y llevarlos a Cuba o a Puerto Rico, se hacen sin problemas. Y además son gente, a ver, pues el Ibarra, el famoso Ibarra, la familia Ibarra, pues en un momento determinado que no les va bien el negocio del hierro y se meten en un barco de esclavos. Llevaría su capellán, además, ¿eh? Sí, pero ¿sabes uno del caso? ¿Sabes dónde consigue la tripulación? Aquí,
bueno, voy a decir Santurce, para fastidiaros un poco, pero bueno, la barco se llama la Verdo Santurzana, o algo parecido, no me acuerdo bien, algo Santurzana, pero la tripulación que hay son gente de aquí, son marineros de aquí, de Labra, ¿no? Que saben perfectamente que iban a por esclavos. Entonces, nos acordamos de Manuel Calvo, que es el que se hizo rico, pero es que el negocio, la sociedad aceptaba la esclavitud con normalidad, ¿no? Entonces, esclavistas... Daba trabajo a mucha gente. Esclavistas serían todos, también Manuel Calvo se destacó, ¿no? Pero bueno, había una... Bueno, pues... Mantenemos la placa, entonces. Yo, Óscar, te quiero hacer dos, una pregunta y otra cosa. La primera, el tema de Portugalete de Ourense, de la provincia de Ourense, ¿sabéis el por qué? ¿Sabéis el por qué? Y la segunda cosa, hace un año una vecina de Portugalete que estaba de turismo por la serranía de Málaga, me mandó en un pueblo que se llama Ardales, que tiene 2.600 habitantes, una foto de la calle Portugalete. Y me mandó la foto y buscarlo y hay una calle que se llama Portugalete. Y yo, como tú, le llamé al alcalde, porque estamos celebrando el 700 aniversario y me interesé. ¿Por qué hay una calle en un pueblo de 2.700 habitantes en el interior de la provincia de Málaga, en la serranía, que se llama Portugalete? Bueno, yo no lo sabía, la verdad, no lo sé, pero voy a investigar. Y me llamó y me dijo que en esa calle hubo varias personas que emigraron a Portugalete. Entonces, cuando se hizo un poco la reforma de todo el pueblo y tal, claro, se conocía, allí viven los de Portugalete, porque eran los que volvían y tal. Y hay una calle, por cierto, es una apuesta terrible para arriba, muy bonita la calle, además tienen un premio en la calle por el tema de la colaboración de vecinos, que se llama Calle Portugalete. Pues mira, ahí acertaron porque el de Argentina está en el interior, es llano, en otro, bueno, uno con cuesta, sí que define el pueblo, ¿no? Una cosa que... Mira, fue con lo que nos dijeron los visitantes, solo subieron hasta la iglesia, hasta la parroquia y se cansaron, imagínate si están hasta arriba, ¿no? De los de Galicia, a ver, no te puedo decir, pero tengo la sospecha de que el tema de Portugal tiene que ver. Y digo por el Portugalete que hubo en Sevilla y que, te lo dicen las fuentes, que se llamaba así porque era una especie de pequeña Portugal, donde había mucha gente de Portugal. Y como en esta zona de Galicia está tan cercano, pudiera ser una cuestión que habría que investigar. Claro, había que saber desde cuándo está. Es como el de Bolivia. El de Bolivia resulta que damos de Portugal de Bolivia, aparece en un momento determinado, y porque este señor nos dice, el inglés Petland dice que ha hecho, que es un vasco el que ha llegado, entonces dice, bueno, pues parece lógico que ese vasco tuviera que ser de Portugalete o de la zona, ¿no?, para poner el nombre. Entonces parece más lógico ese enlace. Pues mira, si nos andamos un día podemos hacer una investigación allí a ver cómo hay, ¿no? Yo me apunto a ver al Portugalete de Valladolid. Me apunto al de Valladolid, al que tiene buenos bares, hacemos un recorrido y decimos a ver dónde es, ¿no? Yo te puedo decir un texto de seguir al lado de los Portugalete, si quieres. Ya está, nos apuntamos a hacer una investigación allí. No, la broma que hacían es que como aquí teníamos la fama de jarrilleros, decíamos, se han acertado, ¿no? Han puesto un sitio que era la zona. Ya, como eran las cosas portuguesas. Antes era más bonita que ahora. Ahora es más turística, más... Sí, no suele pasar. Más tiempo. No suele pasar. Pero bueno, yo cuando conocía era cuando era cosa de estudiantes, y los estudiantes iban allí, era la zona de ambiente de estudiantes, ¿no? En fin, pues... Bueno, pues, si no hay otra cosa, damos por finalizada esta charla. Te agradecemos tu presencia aquí, en tu pueblo, que a otros les traemos de fuera, pero a ti te traemos de dentro. Y ya que estamos, que está aquí el alcalde, voy a hacer un reto, ¿no? Tenemos que invitar al gobernador de Florida y el de California, porque hubo dos portugalejos que fueron los que estuvieron allí, los primeros europeos que llegaron. Entonces, también, para un futuro posible, hacer una extensión a California y otra extensión a Florida no estaría mal. Sí. Yo además creo que el título, hay un título por ahí que es El descubridor de California. Pasa que luego le mataron los indios y hasta 2 siglos después no llegaron los restantes españoles, pero el primer descubridor... Está allí, entonces, bueno, tenemos ese, ¿no? El Ortuño, pero bueno, eso es otro tema. Es lo que hay. Es otro tema. Bueno, pues oye, pues muchas gracias por vuestras asistencias. Gracias.